¿Qué tal? Soy Eduardo Semadeni de CEMES Consultoría Financiera y es un placer para mí poder comunicarnos a través de este medio. Hemos preparado este video, como ustedes saben, con el propósito de seguir promoviendo la cultura financiera empresarial y ahora estaremos hablando sobre el uso de los estados financieros. Sin duda, este es un aspecto muy importante que se debe seguir en toda empresa, el poder contar con una contabilidad que genere estos reportes tan importantes que contienen información financiera. Sin embargo, hoy queremos razonar sobre un aspecto que sucede mucho en nuestro país y que va relacionado con las empresas PYME. Así que vamos a ver este tema. Esperemos que les sea de utilidad y les sea también interesante para poder razonarlo. El tema, como dijimos, es el uso eficaz de los estados financieros. Quisiera citar a Timothy Beasley, un financiero, que expresó algo que sin duda todo empresario y todo administrador debe tener en cuenta. Él dijo que hay implicaciones financieras en todas las decisiones del negocio y los ejecutivos no financieros deben saber suficientes finanzas para incorporar estas implicaciones en sus análisis especializados en cada área. Sin duda, entonces, las implicaciones de las decisiones financieras, tanto por parte del administrador como por parte de los jefes, directores de las áreas que componen una organización, una empresa, sin duda deben tomarse en cuenta, porque todas ellas van a tener un efecto, ya sea positivo o negativo, en la situación financiera de la empresa. Ahora, por otro lado, quisiera también citar las palabras de John Keynes, economista, que él dijo: muchos de los mayores males económicos de nuestros tiempos son la consecuencia del riesgo, la incertidumbre y la ignorancia. Y este último punto yo lo quisiera subrayar. Obviamente, Keynes se refiere a ignorancia como no tener información completa y al mismo tiempo tomar decisiones que no están bien fundamentadas en términos económicos y financieros. Uniendo estas dos ciencias, estas dos disciplinas que son las finanzas y la economía, desde la óptica que lo acabamos de citar por Beasley y por Keynes, podemos ahora comprender esta expresión que tenemos ahorita en nuestra diapositiva. Las finanzas buscan la forma más adecuada de obtener los recursos para crear proyectos de inversión y la economía estudia el impacto de esas inversiones. Por lo tanto, estas dos disciplinas se juntan con un propósito bien específico dentro de una empresa, quien tiene que estar tomando decisiones financieras constantemente. Ahora, vamos a abocarnos a un aspecto en particular dentro de esas decisiones financieras que básicamente nos estamos refiriendo a la solicitud de financiamiento, es decir, contratar deuda, encontrar efectivo que nos va a permitir comprar las inversiones o los activos que van a generar el flujo efectivo, que es lo que va a generar valor en la empresa, ¿verdad? Este aspecto del financiamiento queremos destacar aquí, y de ahí la importancia. Como ustedes pueden darse cuenta, si nosotros comparamos de acuerdo a esta gráfica que publica el Banco de México, la cantidad de créditos que se otorgan a las empresas grandes versus las pymes. Vemos que la cantidad de crédito que se le otorga a las empresas grandes es muchísimo mayor que a las pymes. De hecho, inclusive el crédito otorgado a las pymes, si lo comparamos, es menor al crédito al consumo y al crédito a la vivienda. Así que el crédito que se otorga a las pymes es muy poco, muy poco. ¿Cuál es la razón de esta situación? Bueno, una de ellas es, por ejemplo, esta otra gráfica que también publica el Banco de México, nos indica que para finales del 2021, el índice de morosidad, es decir, el no pago,
es de 5.3%, mientras que en las empresas grandes el índice de morosidad es del 1.6%. Y créanme que gran parte de esta caída del índice de morosidad de parte de las pymes no se debe tanto a que se esté generando suficiente flujo para cubrir sus deudas, sino más bien porque se está restringiendo, como vimos en la pasada gráfica, se está restringiendo el crédito a las pymes. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el sistema financiero, refiriéndonos a los intermediarios financieros, los consideran como instituciones muy riesgosas y por lo tanto se cierran a prestarles dinero. Pero hay que entender que el que se les cierre la fuente de financiamiento a las empresas como a las pymes es una situación bastante seria. En otras palabras, muchos intermediarios consideran que estas empresas pyme no son sujetas de crédito y esto se ve por la cantidad tan escasa de crédito que se les otorga. Otro aspecto importante es esta tabla donde nos indica la tasa de, vamos a decir, la tasa anual que se les cobra, refiriéndonos a la mediana de todos los datos que tienen. Y las empresas grandes, mientras pagan un 6.7%, las pymes están pagando un 12% anual. Es decir, las intermediarios financieros cuando perciben que hay un riesgo de no recuperar el dinero, entonces le suben las tasas de interés. Y esta es otra razón por la que podemos decir que los intermediarios financieros, como los bancos, ven a las pymes como de alto riesgo para ofrecer eh, financiamiento, ofrecer capital. Ahora, noten que para ese tiempo, para septiembre del 2021, la tasa TIE a 28 días era de 4.75% y la tasa a CETES, que es una tasa pasiva, era de 4.51%. Así que si la comparamos con la tasa de empresas grandes, estamos hablando de 2 puntos porcentuales. Pero si la comparamos con la tasa que le cobran a las pymes, estamos hablando pues casi 300% más. Por lo tanto, ahora piensen, ¿qué rendimiento debería estar generando una pyme para poder pagar un crédito al 12%? Mínimo debería estar un rendimiento por arriba del 12%. Pero este es el problema. El problema es que a las pymes les cuesta mucho trabajo generar capital y por otro lado, obviamente, les cuesta mucho generar un rendimiento por arriba del 12%. Por lo tanto, esta es una razón por la cual se cae en esta situación. En otras palabras, las pymes muchas veces no son sujetas de crédito y muchas veces estas empresas lo necesitan para poder llevar a cabo sus actividades. En ese sentido, entonces, podemos pensar, bueno, ¿cuál es la manera que puedo yo tener como empresa para poder evaluar las decisiones que estoy tomando? Las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento especialmente. Bueno, esto lo puedo lograr y lo puedo evaluar a través de la información financiera que está contenida en los estados financieros, como la situación financiera de la empresa, como el estado de resultados integral, como el cambio o la variación del capital contable, el mismo flujo de efectivo normalmente hecho en el método indirecto. Y toda esta información debería ser útil para que los administradores y los empresarios tengan claro el punto de lo importante que es que ellos puedan estar siempre en condiciones financieras adecuadas que les permitan siempre ser sujetos de crédito, porque lo van a necesitar. El asunto es que, miren, de acuerdo a esta información, aunque es del 2018 por parte del INEGI, el 93.3% de las empresas pymes sí llevan a cabo contabilidad. El 59.80% tiene un servicio de contador y el 33.5% inclusive tienen un paquete de contabilidad. Así que ahí está la información financiera para poder ver, evaluar la situación económica y financiera de la empresa de acuerdo a los comentarios que acabamos de señalar. ¿Cuál es el problema? Bueno, la mayoría de las empresas pymes, ¿para qué contratan un contador? Bueno, lo contratan para manejar los libros contables, para llevar un control de los estados financieros, para la declaración de los impuestos, para dar asesoría en cuanto a software contables, quizá algunos para transacciones contables como pagos y tener que decidir la modalidad de tipo de contador,
si lo vamos a contratar para dentro de la empresa o lo vamos a contratar externamente de la empresa. El punto es que desde el punto de vista financiero y económico, que como ya vimos, las finanzas nos ayudan a tomar una buena decisión sobre contratar deuda para invertirla en activos, mientras que la economía nos ayuda a ver cuál es el impacto que va a tener en términos económicos en la empresa esas decisiones. Por lo tanto, para generar valor en una empresa, primero debo saber en qué activos voy a invertir. Tengo que saber ahora cómo conseguir el efectivo para invertir en esos activos, que se entiende que esos activos me van a generar el flujo de efectivo suficiente para poder cubrir mis costos operativos y mis costos no operativos, como es el pago de una deuda. Y obviamente manejar de forma correcta esos activos que yo adquirí a través de mis actividades de operación. Pero ojo, ¿para qué usamos al contador? ¿Para qué usamos los estados financieros? En realidad los usamos para pagar impuestos. El asunto es que el pago de impuestos se calcula en función de la generación de la riqueza. El que yo pueda disminuir el pago de impuesto no genera valor. Lo que hace es maximizar el rendimiento a los accionistas, pero no genera valor. El pagar menos impuestos es provocado por la posibilidad de deducir y hay veces que fiscalmente, es decir, de alguna manera legal, podemos ver qué aspectos nos permite a nosotros como empresa pagar menos. Sin duda es una estrategia importante y que debe realizarse, sin duda. Pero hay que entender que nosotros pagaremos impuesto en función de la riqueza que se esté generando. Si genero mucho, voy a pagar mucho. Si genero poco, voy a pagar poco. El asunto para reflexión de este punto, porque normalmente nos vamos sobre el pago de impuestos, para eso usamos la información financiera, pero piense que una empresa fuera una gallina que pone huevos de oro. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar y reflexionar? ¿Usted en qué se concentraría? ¿Solamente en el huevo? ¿De qué hago para que el cacho que me va a quitar el gobierno sea lo menor posible? ¿O me voy a concentrar también y principalmente en la salud de la gallina, quien pone los huevos de oro? Si yo utilizo la información financiera como normalmente se utiliza en México, entonces yo solamente me estoy concentrando en el huevo, pero no me voy a preocupar entonces por la cuestión de la salud financiera de la gallina. No usaría la información financiera con el propósito de poder ver si la empresa es solvente, es rentable y es estable. Por supuesto que sí, pero este es el problema. Miren, si no usamos los estados financieros para administrar financieramente la empresa y solamente la usamos para pagar impuestos, sería tanto como lo que vemos en esta ilustración. Vamos a matar la gallina y sin la gallina, ¿qué no va a haber? Pues huevos de oro y entonces nos quedaremos así. Por lo tanto, refiriéndonos un poco a lo que dice la norma de información financiera sobre el marco conceptual, por ejemplo, en términos de las normas, los objetivos de la información financiera, como aquí se expresa, es ver el comportamiento económico de la empresa y ver la capacidad que tiene la empresa para optimizar sus recursos. Ese es el propósito. ¿Y por qué la contabilidad o la información financiera me lo va a permitir tener? Porque las características de la información financiera es que tienen comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Y esa información me permite a mí poder evaluar las decisiones que estoy tomando en términos financieros, de financiamiento, perdón, y en términos de inversión. El punto es que, ¿cuál propiamente pudiéramos decir que es el objetivo de la información financiera? Uno, en términos resumidos, debe prepararse con un criterio claro y siguiendo un método estadístico, no en función de los potenciales usuarios, como Hacienda. Yo no voy a contabilizar en función de que Hacienda perciba que yo estoy ganando lo menos de lo que realmente gano para pagar menos impuestos. Si yo modifico así los estados financieros, entonces ya no me van a ser útiles para poder evaluar las decisiones financieras que estoy tomando. Por eso la utilidad
es que se adecúa al propósito del usuario. Es decir, debe servir para dejarle al usuario la claridad de la situación financiera de la empresa, como los bancos. Piden los estados financieros y es ahí donde se dan cuenta de que en realidad la empresa no es sujeto de crédito. Entonces, debemos entender esta condición y esta situación. De hecho, la misma norma de información financiera en el capítulo número 20 sobre postulados básicos, entre otras cosas, dice que el propósito de la información financiera, la esencia es el control, evaluación, procedimiento y evaluación de las operaciones. Operaciones que aseguran continuidad de la empresa como negocio en marcha. Por lo tanto, lo que se le da prioridad es a lo económico sobre lo legal. No dice que lo legal no sea importante, pero sí prioriza lo económico sobre lo legal. Por lo tanto, es aquí donde los usuarios necesitan información para saber realmente qué es lo que está sucediendo. En el capítulo 30 sobre objetivo de los estados financieros, dice aquí que el objetivo depende de las necesidades de los usuarios, de la información, ¿verdad? Cada quien va a tener su deseo. Puede ser el banco, puede ser el gobierno, puede ser un inversionista bursátil, en fin, el mismo administrador financiero, el mismo empresario, el mismo director general, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? ¿Qué hay necesidad de evaluar? El comportamiento económico financiero de la entidad para ver si hay estabilidad o hay una vulnerabilidad y ver su efectividad y su eficiencia, tal como lo estábamos señalando al principio de este video. Por lo tanto, el objetivo es saber si se está optimizando los recursos y al mismo tiempo si la contratación de financiamiento es la adecuada para poder pagar esas fuentes de financiamiento y no cerrarlas, ¿verdad? En otras palabras, determina la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Quizá ustedes entienden por qué entonces decimos que el uso eficaz de los estados financieros no solamente es para el pago de impuestos, sino debe ser para administrar correctamente una empresa desde el punto de vista financiero, tal como lo decimos. La misma NIF, ahora con algunos cambios que ha tenido para el 2023, hace una nueva definición o una definición un poco variante del activo. Y entre algunas de las cosas que dice es que el activo tiene el potencial de producir beneficios económicos futuros por eventos pasados, es decir, por decisiones tomadas. Por lo tanto, esos activos deben generar lo suficiente ¿para qué? Pues para pagar los pasivos, que son obligaciones presentes y que representan una transferencia de recursos económicos en el futuro. ¿Causados por qué? Por eventos del pasado, decisiones del pasado. Así que para mí es muy importante utilizar la información financiera para ver cuál es la cuestión en términos del verdadero estado financiero de la empresa. Por lo tanto, el uso eficaz de los estados financieros es que nosotros podamos analizarlos y también interpretarlos, entendiendo como tal lo siguiente. Análisis es un examen, entendiendo la palabra, es un examen detallado de una cosa para conocer que sus características, sus cualidades, su estado y extraer conclusiones que se realiza separando las partes que la constituyen: activo, pasivo, corto plazo, largo plazo, capital contable, estado de resultados, costos operativos, costos no operativos, etcétera. Toda esta información me debe ayudar a evaluar cuáles son las condiciones de la empresa y evaluar las decisiones que se están tomando en la empresa en estos ámbitos tan importantes. Por lo tanto, queremos que se reflexione en este punto. Y en nosotros, en el caso de CEMES, que obviamente nosotros nos dedicamos a apoyar a las empresas para poder precisamente tratar de ventilar el hecho de que una empresa siempre sea sujeto de crédito, que siempre esté en condiciones favorables. ¿Por qué? Pues porque hay veces que hay condiciones de entornos económicos bastante adversos y es ahí donde salen a relucir todos los problemas de las empresas. Por lo tanto, pues nosotros queremos invitar a todos los que están interesados en la administración financiera, especialmente en las pymes, que tomen en cuenta este hecho. Y por supuesto, en nuestro caso, estamos para servirles. Obviamente tenemos las herramientas necesarias
para que las pymes que normalmente no cuentan con un área financiera, nosotros podamos ayudarles a poder evaluar el estado real que tiene su empresa para poder detectar las fortalezas y las debilidades que las empresas que llegan a tener para que se les dé la atención adecuada antes de que se den condiciones adversas y de las cuales a veces no pueden ser. Por mi parte, pues ha sido un placer poder estar en contacto con ustedes a través de este video y pues vamos a estar editando este tipo de videos con el propósito de ir generando mayor cultura financiera en las empresas. Por lo tanto, les animamos a que puedan compartir este video y también a que se suscriban para que podamos y ustedes puedan también saber cuando saquemos nuevos videos. Por lo pronto, es un placer para mí, Eduardo Semadini. Les deseamos que pasen lo mejor y les deseamos también lo mejor. Muchas gracias.